Saludos queridos hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión estamos aquí nuevamente con el objetivo de seguir compartiendo con ustedes algunos de los datos que componen lo que es esta nueva obra, ¿por qué está desapareciendo la familia? Quiero antes que nada agradecer a cada uno de los que se hicieron eco del video anterior, lo compartieron y ayudaron con su difusión. Lo cual, gracias, le agradezco mucho, es muy importante y muy valioso para nosotros. Además de eso, queremos dar gracias a Dios, que ha sido que ha puesto en nosotros este sentir, este deseo de poder compartir con ustedes estas informaciones con la cual buscamos que usted pueda empaparse y conocer de lo que está pasando en nuestra sociedad. En esta ocasión quiero dar respuesta a las inquietudes de algunas personas que nos han escrito. Nos preguntan que dentro del tema de por qué está desapareciendo la familia, que de qué trata, o sea, qué es lo que queremos expresar. Lo primero es que yo le exhorto a que usted pueda obtener el libro, eso es lo primero, pero de paso, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir algo de lo que estamos compartiendo aquí? Al final es para ustedes, al final es para que ustedes lo conozcan. Miren, uno de los temas que nosotros tratamos especialmente, porque este libro se divide en dos. Es importante saber que este libro se divide en dos. Es una parte relacionada a lo que es la familia, por qué está desapareciendo la familia, y una parte más dedicada a la parte religiosa. Dice COVID-19, la puerta para el 666. O sea, el libro se divide en dos. Una parte relacionada a la familia y otra cómo se vincula todo esto con la parte religiosa, o sea, la lucha del bien y el mal. Es muy importante que podamos saberlo. La desaparición de la familia no es una sola situación, o sea, engloba múltiples situaciones. Y uno que ciertamente nos puede ayudar a entender y a tener una visión más panorámica del problema es el Padre global. Trabajamos un poco con este concepto y lo definimos. Es el Padre global. ¿Y qué es el Padre global? Ese es lo primero que hay que tratar de entender. Miren, en países más desarrollados que el nuestro, como Europa, países de Europa, especialmente España, quizá Italia, países como Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos, se han creado infraestructuras con el objetivo de que los estados puedan asumir lo que es la atención y protección de los nacidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a explicarlo aquí en Dominicana. Nosotros, aquí en Dominicana, veíamos antes padres que podían tener hasta 20 hijos. 10 hijos, 15 hijos, esa era la tendencia, porque como los hijos, los nacidos, eran de su propiedad, eran de ellos, podían maltratarlo, golpearlo, lo ponían a trabajar, hacían, vamos a decir, tenían todo un conglomerado de propiedades que la atendían con esos hijos, muchas veces, yo diría hasta pequeñitos esclavos, porque eran de su propiedad. Y podían maltratarlo, golpearlo, podían prestarlo, podían darlo. Nadie se metía con eso, porque eran de su propiedad. Ahora bien, el Estado entonces ahora ha cambiado el asunto. Ya los nacidos no son de tu propiedad, son ahora de mi propiedad. Entonces el Estado ha creado infraestructuras y supraestructuras en las cuales entonces educa, protege y sostiene a estos nacidos. Entonces, en la República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos el INAIPI, CAIPI, CONANI, tenemos las escuelas de 8 a 4 de la tarde y una serie de iniciativas con el propósito de proteger a esos niños, pero también tenemos la ley, tenemos también el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, ¿qué tiene como objetivo? Que, bueno, un padre no puede maltratar a un niño como lo maltrataba antes. Un padre no puede golpear a un niño como lo golpeaba antes. Ni tampoco puede entender que es de su propiedad.
Entonces, desde ese punto de vista, el Estado ahora entonces dice, no, estos niños son míos, yo soy ahora el que los educo, yo soy ahora el que le doy la comida, yo soy ahora el que los protejo, yo soy ahora el que creo todas las condiciones para que ellos estén bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿dónde radica el problema aquí? El problema radica, primeramente, en que sobre esa base se está educando al nacido para que sea un ser independiente. Entonces usted escucha, a través de la educación, palabras en los niños, por ejemplo, me estás maltratando, me estás violando mi derecho, eso es maltrato psicológico, eso es maltrato físico, y todo lo que es un sistema de un vocabulario neutralizante que el padre entonces asimila de manera directa cuando el niño le pronuncia una de estas palabras, porque entiende que si no hace caso, también entonces está el asunto yo te denuncio, está el asunto de yo te denuncio ante la profesora, ante la fiscalía, yo hago un video y lo hago saber y te van a llevar preso. Entonces el Estado, el padre se limita, el padre tiene que limitarse porque ya no tiene el dominio propio de esta criatura. El dominio propio, la propiedad le corresponde al Estado. Bueno, y usted se pregunta, ¿y dónde tiene su origen toda esta idea del padre global? O sea, ¿dónde se origina este asunto? Todo este asunto del padre global que nosotros estamos mencionando y que nosotros hemos trabajado esa idea del padre global porque para poder entenderlo mejor, tiene su origen en el feminismo moderno, especialmente en escritoras como Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo y escritoras como Betty Friedan en su libro Mística de la feminidad. ¿Qué plantea Betty Friedan qué plantean estas feministas, especialmente Betty Friedan en su libro Mística de la feminidad? Dice que la mujer, en un momento, en un estudio que ella presenta, empezó a sufrir ataques emocionales, empezó a sufrir frustración, empezó a sufrir histeria, una histeria que incluso alcanzó fama a nivel mundial, esta histeria, donde entonces ella le atribuye esto a la idea de que el hecho de la mujer estar en las actividades monótonas, como cuidar a los hijos, cuidar la casa, cuidar el hogar, esto le genera una situación emocional de la que le crea mucha confusión y le hace mucho daño. Bueno, eso es lo que ella dice. Entonces, plantea que esta monotonía diaria de la mujer, entonces le hace daño. Por consiguiente, ambas feministas plantean que la mujer debe salir del hogar e integrarse a la sociedad, en la política, en la economía, en la educación, en todos los ámbitos de la sociedad. Es en esta idea, entonces, de que la mujer tiene ese mismo derecho que el hombre a integrarse a la sociedad, entonces, en que nace esta idea. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque si el padre sale y la mujer sale, ¿quién se cuida? ¿Quién cuida a los niños? Alguien tiene que hacerse cargo. Entonces, ahí entra el padre global. Entonces, el padre global, que es el Estado, asume esta idea del feminismo, la asume como propia y dice es verdad, y empieza a crear las condiciones y a promover la idea de que la mujer salga del hogar, porque no hay ya valor en poder crear una familia de respeto, poder crear hijos sanos y bien educados. No hay valor en eso, o sea, no tiene sentido eso. Lo que realmente tiene sentido es que usted, no importa lo que pase con sus hijos, usted se vaya a la calle y usted logre sus metas personales y profesionales, olvidándose de que esa criatura, ese nacido, es su responsabilidad. Él no le pidió venir al mundo. Fue usted que decidió traerlo. Fue usted que decidió tenerlo. Entonces luego usted dice, pero que yo no asumo eso. Yo entiendo que yo tengo que desarrollarme, yo tengo que crecer,
vamos a ver lo que el gobierno hace con eso. Entonces el Estado dice, ok, con gusto yo lo acojo. Y entonces empiezo a crear las condiciones para yo asumir a esa criatura suya. Pero con la visión y con el objetivo de que a él lo educo yo, lo formo yo, lo preparo yo y le digo yo quién debe ser mañana. Porque es el Estado, entonces, como es el que educa, él forma a los ciudadanos que él necesita, no los ciudadanos que usted quiere, no el hijo que usted quiere. El Estado forma a ciudadanos que necesita y es obvio porque él está haciendo su inversión. Entonces, es ahí donde nace toda esta idea del padre global. O sea, en el momento en que por medio del feminismo moderno, se transmite la idea de que la mujer no es solo para tener hijos, que planteado desde ese punto de vista, incluso hasta pueden tener razón, es cierto, pero la pregunta es la responsabilidad suya cuando usted decide traer un hijo al mundo. O sea, la responsabilidad que usted asume, porque creo que es irresponsable cuando usted decide traer un niño al mundo y entonces luego como que, no, ya, yo tengo que prepararme y lo suelta y se lo deja al Estado. Bueno, está bien, el Estado feliz y contento, él lo asume. Entonces, ahí es donde se origina toda esta idea del padre global. O sea, en la formación de una nueva feminidad que no solamente busca o ve valor en la familia o en la formación familiar o en el desarrollo familiar colectivo, sino en su propio desarrollo, o sea, en el desarrollo personal de ella. Y entonces con ideas como esta de la mística de la feminidad, ideas como esta de el problema que no tiene nombre, que al final, si lo analizamos, no es solo un problema, y cuando lo analizas, no es un problema propio de la mujer, es un problema de todos los seres humanos. Por eso tantos hombres se suicidan, porque cuando el hombre se ve acorralado, se ve en situaciones de monotonía, se ve, e incluso Albert Camus habla un poco de eso, de la teoría de Sísifo, la teoría de Sísifo, asunto de existencialismo personal del individuo, cómo puede manejar su entorno. Entonces dice que incluso un individuo que no puede manejar su realidad social, bueno, lo correcto es que muera. Y son, vamos a decir, este tipo de análisis lo que se aplican a esta misma teoría, como casi todo, o sea, casi todo, así mismo se le aplica, por ejemplo, a la ideología de género, el asunto de la deconstrucción de Maslow, son una serie de temas, y todos estos temas nosotros los tratamos aquí, en esa forma, lo tratamos aquí, que usted puede más o menos tener un poco más de detalle. Entonces, es ahí el origen del padre global. ¿Qué pasa aquí y cuál es el problema que estamos viendo hoy en día? Bueno, el problema que estamos viendo hoy en día es que en algunos países, especialmente en Latinoamérica, ese padre global le está ofreciendo a los padres la oportunidad de que ellos vayan a trabajar, que vayan a ayudar al crecimiento de la economía, que vayan a ser ente productivo para que tengan éxito, para que tengan cosas materiales y puedan ser exitosos, sobre todo a la mujer, que vaya a capacitarse, que vaya a ser profesional, que vaya a tener negocio, que vaya a ser, que salga del hogar y que vaya a crear su vida. Vete a la calle, vete a trabajar, vete a desarrollar, que yo cuido a tus niños. Entonces, en este sentido, usted tiene padres que salen, el padre por un lado, la madre por otra, a las 7 de la mañana y llegan a las 7 de la noche. Durante ese proceso, el Estado le dice, tráeme tu niño. Y se lo recibe, por ejemplo, en el CAIPI hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, ¿qué pasa? Tienes 2 horas más. Tiene el otro que te dice, tráemelo a la escuela y yo te lo recibo hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, ¿qué pasa? Bueno, algunos se organizan, otros no se organizan. Ahora bien, la mayor dificultad es, ¿qué pasa entonces cuando tú me estás educando a la generalidad y me le estás diciendo vayan a trabajar? Yo le cuido sus niños, pero ¿qué pasa?
Donde no hay CAEPI, ¿quién ocupa ese rol del Estado? Donde no hay escuela, ¿quién ocupa ese rol del Estado? Cuando no hay escuela hasta las 4 de la tarde, o que den comida, ¿quién ocupa ese espacio de papá? Obviamente, eso es una criatura que entonces se queda indefensa. Se queda indefensa. Entonces, ¿quién ocupa ese espacio? Lo ocupa el tigre, lo ocupa el celular, lo ocupa el sistema y la devaluación que vamos hoy en día. Y por eso usted ve tantas violaciones, robo de niños, maltrato de niños. Usted ve tantas cosas que nosotros estamos viendo hoy. Es precisamente por eso. Porque ese vacío estructural que todavía tienen los estados, porque no lo han podido llenar, y va a pasar mucho tiempo para que lo puedan llenar. Entonces, ese niño entonces se queda en el aire. Nadie ocupa ese espacio. El celular, el tigre, el delincuente, el que vende droga, todo eso lo utilizan. Entonces, esa hoy es una de las razones por la que nosotros vemos tanta degeneración social. Tanta degeneración social. Porque, como le digo, los padres ya no tienen el control y el dominio que puedan tener de sus hijos, sino que ahora es el Estado. Pero el Estado no tiene las condiciones para cubrir esa oferta, esa propuesta, esa promesa que le hace a los padres. Entonces, de ahí que yo escucho a muchos comunicadores y analistas decir que los padres hoy no están haciendo su trabajo, que los padres hoy no están educando a sus hijos como deberían, pero no es el Estado, no son los padres los que están fracasando en sentido general, están fracasando los estados. Recuerden que en esta nueva economía el padre global es el Estado. El Estado es el que regula la música, este disparate que usted se escucha lleno de violencia, de todo tipo de cosas feísimas que uno escucha en la radio local y normal, la televisión, ni hablar, en la educación, todo esto que se le enseña a los muchachos. El Estado es quien lo regula, pero el Estado también es quien regula el uso y venta de droga en las calles, que está acabando con nuestra juventud. Los estados son los que regulan básicamente todo lo que hoy está dañando la sociedad. Entonces, decir que son los padres únicamente los que están, que no están haciendo su trabajo, ahí entonces hay una dicotomía, o sea, hay algo que no concuerda. Por consiguiente, entonces, yo pienso entonces que como comunicador, como ente o líder de la sociedad, o como padre también, más que exigirle a los padres también que hagan su trabajo, es importante también exigirle al Estado que asuma con efectividad lo que es su rol de padre global. Porque de nada importa que el Estado, por un lado, le dice al padre: esos muchachos no son tuyos, yo los cuido, son míos, yo los protejo, yo le doy a ellos la autoridad de hacer lo que ellos quieren, le doy su independencia. Entonces usted escucha a muchos padres: yo no puedo con ese muchacho, yo no puedo con esa muchacha, yo no sé qué hacer con estos muchachos, porque son independientes, porque están educados en un proceso de independencia. Y donde usted no tiene control, porque ¿qué puede hacer? Antes nosotros nos daban 2 palos y con eso no apagaban. No podíamos salir huyendo porque el vecino nos traía. No podíamos irnos de la casa porque no teníamos condiciones económicas para sostenernos. Hoy no. Hoy con la prostitución, con las redes sociales, con redes como OnlyFans, donde las muchachas abren una red y ya de eso pueden vivir. Entonces, el padre no tiene ese control y ese dominio. Entonces, ese problema del padre global, adaptado a sociedades como la de nosotros, con tantas limitaciones, está creando un problema. Entonces, queridos amigos, usted dirá: bueno, pero dime cómo resuelve el problema. Bueno, ya yo le decía que una de las cosas es que hay que tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra sociedad para entonces nosotros buscar las soluciones, porque no a todas se aplica lo mismo. Hay padres que no tienen este problema, hay otros que sí. Hay estados del mundo que no tienen ese problema, hay estados que sí, incluyendo el nuestro. Entonces, una de las
que yo entiendo, para no ser mezquino, de las soluciones a este problema, es que nosotros ya dejemos de exigirle tanto o directamente al padre, que ya hoy no es el dueño de ese nacido, porque el Estado se lo ha quitado, sino entonces también exigirle, o sea, además de él que haga su papel, exigirle también al Estado que cree las condiciones y las infraestructuras y superestructuras para que haga frente a esa promesa, para que haga frente a ese ofrecimiento que él le ha hecho a los padres, que le ha dicho salgan, que yo se lo cuido, y entonces al final no lo cuida, y que al final, ¿qué educación le está dando? Le está dando la que él entiende. Él está formando el Estado al ciudadano que él necesita. Entonces el padre en este sentido no se está dando cuenta. No se está dando cuenta cuando llega cansado a las 7 de la noche a la casa, con lo menos que tiene tiempo es para sentarse a preguntarle a este niño o niña qué ha pasado durante el día. Déjame revisar tu mascota, déjame ver qué te enseñaron. No hay tiempo para eso. El tiempo que usted necesita en ese momento es para descansar. ¿Y cómo descansa? Si el niño no está, si está acostado, si está durmiendo o si tiene un celular en la mano. Entonces usted le da el celular para que él juegue y ahí termina su proceso de formación, ahí termina su proceso educativo. Con ese último toquecito que usted le da, toma la tablet, toma el celular y déjame tranquilo, él termina lo que es su proceso educativo. Entonces es de ahí que usted ve a tantos padres en esta misma batalla. Yo no sé qué hacer, no tengo control, no sé qué hacer con estos muchachos. Es porque el padre global lo está creando independiente de usted, le está creando su propio espacio y le está diciendo: yo te cuido, yo te protejo, yo te alimento, yo te educo. Por consiguiente, tú no necesitas a tus padres, yo estoy aquí. Entonces, por el otro lado, el padre entonces no asume ese error porque el Estado le está diciendo que él lo va a asumir. Entonces, en el espacio donde el Estado no lo asume el padre, ¿quién lo asume? Lo asume entonces el sistema, lo asume el tigre, lo asume las redes sociales, lo asume este muchacho Matías, lo asume cualquiera de esos, que son los influencers, que son la gente que están creando las tendencias en las redes. Ellos asumen entonces la educación y formación de sus hijos. Entonces, no es que el padre no deba asumir, no, el padre tiene la responsabilidad, está obligado a asumir su papel. Está obligado a asumir su papel como padre, pero sabemos que solo lo puede hacer desde donde le permite el Estado, pero también que se enfrenta a una problemática de formación contraria al propósito y al objetivo y a la crianza que tiene la mayoría de los dominicanos, la mayoría de los seres humanos. O sea, es especialmente los dominicanos, es una crianza diferente. Entonces, este padre que no sabe en gran medida cómo manejar esto, entonces tiende a soltar, porque no tiene cómo controlar, no tiene cómo manejar, no tiene las herramientas educativas, no tiene el apoyo, no tiene el apoyo, no tienes los elementos necesarios que le ayuden a enfrentar la situación, no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, tiende a soltar. Entonces el Estado tampoco lo tiene, entonces tiende a soltar. Entonces al final, eso es lo que estamos cosechando hoy en día. Una sociedad de seres humanos criándose a la deriva, sueltos. Entonces, este concepto de padre global a mí me encanta porque lo he estado analizando y es en gran medida uno de los mayores retos que tienen las sociedades nuestras, sociedades como la de Latinoamérica específicamente y de gran parte del mundo, porque el problema es que con la internet ya la información se generaliza. Entonces, lo mismo que pasa aquí, pasa en otros países, solo que aquellos países que son los creadores de esos elementos, ellos van adelante.
Nosotros que asumimos lo que nos trae, entonces vamos siempre a detrás. Siempre vamos detrás. Vamos siempre machacando, aprendiendo. Y otra cosa, que ni siquiera tenemos la disposición de aprender. Porque, bueno, si fuera así, tomáramos entonces las iniciativas de esos otros países, pero la tomamos antes de implementar lo que son esas iniciativas. O sea, primero preparáramos las infraestructuras y las supraestructuras y entonces luego establecemos las normas. Pero no, ahora es al revés. Vamos estableciendo las normas y en el camino vamos entonces creando las infraestructuras. Entonces, querido padre, tienes un gran reto, tienes una gran responsabilidad hoy en tus manos. Debes saber educarte, debes saber prepararte, debes conocer tu sociedad, lo que está pasando para hacer frente a esto. Tú tienes, en gran medida, eres el que paga la consecuencia. En gran medida tú eres el que paga la consecuencia. El Estado te dice que te lo va a proteger, que te lo va a cuidar y que te lo va a educar. Pero si el Estado no lo hace y ese niño se te convierte o niña se te convierte en un antisocial, entonces quien vas a ir a la cárcel a llevarle comida eres tú. Quien vas a pasar la vergüenza eres tú. O sea, quien tienes que mantenerlo eres tú. Mientras están ahí, quien tiene que pagarle un abogado eres tú. Quien tiene que, vamos a decir, cargar con ese problema la vida entera eres tú, porque entonces el Estado se echa de un lado. Si son buenos, el Estado lo asume, pero si son malos, si son buenos, son míos, pero si son malos, son tuyos. Y yo mismo me encargo de reprimirlo, de someterlo, de trancarlo, de matarlo. Yo mismo me encargo de salir de ellos. O sea, yo mismo como Estado, y te responsabilizo a ti. Si son malos. Pero si son buenos, yo como Estado entonces lo asumo y digo, no, esos son buenos, esos son de lo que yo formé, de lo que yo eduqué. Entonces tú como padre tienes la responsabilidad de saber que aún cuando el Estado te forma las condiciones y te dice que tú tienes que salir a la calle a buscar dinero para pagar biles, a pagar internet, a pagar el carro, a pagar casa, a pagar energía, a pagar 50,000 cosas que no han puesto para mantenernos en esa rueda de rata buscando dinero para pagar, diario. Entonces, y cubrir necesidades diarias que el Estado mismo nos va, o el sistema mismo nos va imponiendo. Entonces, tiene que saber, tiene que tener bien claro que es tu responsabilidad. O sea, las consecuencias son tuyas. O sea, aunque el Estado te diga que te lo va a cuidar, bueno, la responsabilidad es tuya. Entonces tú tienes que asumir ese rol hoy en día con mayor fortaleza y educarte al respecto. Entonces es por esto que yo comparto este tipo de iniciativa, con la idea de que tú puedas encontrar respuesta quizás a algunas cosas que no entiendes. Y bueno, ¿cómo yo puedo saber todo eso? Bueno, pues simple. Hemos tratado de ir allá, hemos tratado de hablar con padres, hemos tratado de observar para entonces compartir contigo estas cosas. Entonces ahora te toca a ti hacer un esfuerzo para conocerla y leerla. Es simple, ese es tu rol. Ahora mismo, educarte y prepararte. Y no creerte el cuento entonces de que el Estado es el padre global, porque es cuando sea bueno, pero no lo será cuando el niño sea malo. El Estado lo va a castigar, lo va a reprimir y a ti te va a condenar. Así es que muchas gracias por su tiempo. Espero que le haya servido de algo. El comentario que hoy hemos realizado. Y nada, agradeciendo siempre a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes este sentir, porque yo no soy sociólogo, yo no soy psicólogo, yo no soy nada de eso, yo soy solo un ciudadano inquieto. Y Dios ha puesto en mí este sentir y yo he querido compartirlo con ustedes.